segmento, que para mí es un honor iniciarlo con mi amigo Carlos. Muchas gracias. Carlos Moreno, ya varios lo conocerán, y si no, pues invito a Carlos a que se presente. Muy bien, bueno, pues mi nombre es Carlos Moreno, como bien Francisco aquí lo menciona. Me dedico a pintar, escribir, soy diseñador ambiental de profesión, titulado por un pequeño posgrado en diseño arquitectónico por la Universidad de La Salle, donde precisamente estudiamos y compartimos muchos momentos agradables de cine y de lectura y demás. Y pues para mí también es un honor más estar aquí en tu casa, que me siento como en la mía, y pues participando de este proyecto piloto. Y tú sabes que pues aquí eres bienvenido cuando gustes. Muchas gracias. Y pues bueno, ¿de qué trata esto? En este programa, bueno, ya que han estado viendo, básicamente se trata de lectura. En esta ocasión, pues es las 3 películas favoritas, 3 músicos, cantantes, grupos, gente relacionada a la música, pero este programa es tus 3 libros favoritos. No, y este está basado en realidad en Enrique Peña Nieto. Digo, puede ser satírico, pero todos recordaremos la Feria del Libro en Guadalajara, donde se le preguntó sus 3 libros favoritos. Ya todos sabemos lo que pasó después, pero está basado en esa experiencia. Entonces, bueno, pues estos son los 3 libros favoritos de mi amigo Carlos. Entonces, bueno, algunos recordarán este libro, algunos compañeros de la universidad, algunos que ven este video. Fue el primer congreso que llevamos a cabo en el Poliforum León, para quienes conozcan allá León. Y pues vámonos ya directamente a los 3 libros favoritos de aquí de mi amigo. Empezamos, no están en orden, son 3 de sus favoritos, porque bueno, obviamente con el tiempo pues va a ir cambiando a lo mejor la idea, o puede que así se quede. Entonces bueno, uno de sus libros favoritos es El Crítico como artista, por Oscar Wilde. Sí, su nombre completo es Oscar Fingal O'Flaherty Willis Wilde. Y bueno, una idea para quien no sepa qué onda con este libro. Antes doy una idea en lo que empiezo con la entrevista. Es un ensayo sobre la dualidad entre crítica y arte. Se publicó en 1891, a finales del siglo XIX. Oscar Wilde nació el 16 de octubre de 1854, escritor, poeta y dramaturgo irlandés. Algunos han deducido que este ensayo es su obra más provocadora y mordaz. En 1890, ya siendo famoso, publica la primera parte titulada La importancia de no hacer nada. 2 meses más tarde, la segunda parte, La importancia de discutirlo todo. En ambas insiste en que la labor del crítico es más meritoria que la del artista. Establece que la diferencia entre periodismo y literatura radica en que el periodismo es ilegible y la literatura no se lee, y afirma que solo las teorías peligrosas tienen algo de valor intelectual. Una idea que no sea peligrosa no merece llamarse idea. Y bueno, pues más o menos esa es la idea del libro, pero vamos a ahondar un poquito más. ¿Por qué es uno de tus 3 favoritos? Bueno, porque mira, este libro de alguna forma, el ensayo, que es realmente un ensayo, es muy cortito, creo que son 80 páginas, poquitas menos, llegó a mi vida en aquellos momentos del posgrado, cuando estábamos en una clase de filosofía de la arquitectura. Entonces el doctor nos recomendó la lectura del mismo, y que conforme lo estuviéramos leyendo pues pudiéramos entender qué postura tomábamos nosotros como parte de un posgrado en diseño arquitectónico, que esta era la del artista, el que crea, o la del crítico, el que sabe, precisamente como lo introdujiste muy bien, conforme a teorías. Entonces el diálogo pues es un diálogo muy bonito, porque te va platicando o va colocando sus posturas, tanto el crítico como el artista, conforme a lo que han vivido, sus experiencias, etc. Y todo esto nos lleva al fin, a ti como lector, a tratar de tomar una decisión. A mí la decisión que me llevó a tomar fue, pues, ¿por qué no hacer las 2 partes? ¿Por qué no
involucrarse en la literatura, involucrarse en la investigación, tratar de saber, tratar de aprender, de conocer y así poder crear algo. Entonces yo, por el actuar de las pinturas, de algunos libros que ya he escrito, pues no soy partidario de considerarme un diosesillo como muchos pintores o escritores sí lo hacen. Así es. Pero si hay algo de creación humana, si hay algo de intelecto en estas ramas, ¿no? Y por lo tanto, es un diálogo que a mí me gusta mucho, de este escritor irlandés, Oscar Wilde, en el cual pues yo mismo, conforme iba leyendo, pues iba descubriendo que era más artista que crítico, que era más filósofo, pensante por allá en ideas extrañas, Así es. que algo aterrizado. Pero al mismo tiempo siento que también yo creo que te gustó porque eres crítico además, no nomás en cuanto al arte y esto, te gusta la crítica. Sí. Y digo, a lo mejor muchos lo toman a mal, como pues ya te ha tocado, es ¿no? bien Varias sabido, ¿verdad? pedradas, pero recordamientos. Pero si no hubiera crítica, 10 de mayo. Entonces digo, si no hubiera crítica, pues sería una idea y todos tendríamos que agachar la cabeza y Sí, entonces exacto. siento que pues eso me hace pensar que a lo mejor por ahí va también, y pues obviamente con el arte, porque pues lo tuyo es el arte, no la matemática o No. 1 más 1 es 2, no sé, como Sí, que quieres ver lo más allá. cuadrado y lo lineal no Ándale. se me ha dado tanto. Entonces siento que también por ahí va. Sí. Platícanos un poco más de tu experiencia en cuanto a tus estudios. Mira, pues como mencionaba, estudié en la Universidad de La Salle Bajío. Me gané un reconocimiento pequeñito ahí porque era de los pocos que iba al famosísimo o a la Eucaristía de Viernes Primero, y al mismo tiempo este pequeño reconocimiento fue acompañado de uno de los alumnos de diseño que más libros sacaba de la biblioteca y que los leía, porque en cada libro pues yo escribía una cuartilla o 2 de lo que me había dejado. En aquellos años pues de la universidad leía cerca de 2 o 3 libros a la semana, no sé, comía libros a lo loco. Y también el cine, recordarás que íbamos hasta 3 veces en una semana, en un día. En un día, sí. 3 veces en un día. Películas en un día. Sí. Era una locura, ¿no? De estar comiendo, devorando y bueno, al mismo tiempo cumpliendo de alguna forma con las obligaciones de la universidad. Y de igual forma, ya al momento de salir, antes de salir de la licenciatura, pues me invitaron a tomar el posgrado en diseño arquitectónico ahí en La Salle. Vi que había una opción ahí para titularme y pues la tomé, no seguí dentro de la universidad hasta el 2009. Hice 2 tesis, una se llamó Minimalismo Minimalista, sobre una casa, una vivienda real aquí en Lagos de Moreno, que pues por cuestiones de la economía familiar de la persona que me la había encargado pues no se materializó, pero sin embargo después se hizo otro proyecto que está atrás de Soriana, aquí en Lagos, una casa con un ventanal muy amplio en color verdoso o azul, ahí color blanca la casa, como la de nuestra queridísima primera dama, ¿no? La casa blanca. Aquí también hay una así que yo hice. Muy bien. No tan cara, pero pues ahí está. Pero por ahí va. Y la otra tesis fue Arte, Diseño, Arquitectura y Ciudad para Sobrevivir como experiencias del posgrado. Y bueno, de ahí ya empezó pues el espolón a motivarme a escribir y a tomar esas ideas de los libros en propios. Muy bien. Y bueno, pues les doy una de las frases que a mí me gustaron investigando sobre el libro. No son las que te gustaron a ti, o a lo mejor ahorita andamos a ver si coincidimos. Una dice así: cuando los demás están de acuerdo conmigo, siempre creo que estoy equivocado. Y otra: sí, soy un soñador, pues un soñador es aquel que solo puede encontrar su camino a la luz de la luna, y su castigo es que divisa el alba antes que el resto del mundo. Sí, la segunda es muy interesante, sí, porque precisamente los sueños son los que nos motivan a crear las utopías, ¿no? De que esperes algo mucho mejor. No esta esperanza a lo mejor ridícula de que algo va a pasar después, no, sí, sino claro. Más bien voy a lograr algo conforme esto que me estoy materializando e intentando crear en mi cabeza, ¿no?
Y también la frase reconoce la soledad del soñador, del artista, del que crea, porque pues esos caminos los recorres normalmente tú solo. Así y precisamente al final de esta frase, el alba pues la ves tú. La gente normalmente está dormida, ¿no? Conforme la frase, ya sea dormidos despiertos o dormidos en su cama, en su habitación. Y la persona o los que tenemos esta capacidad de ser un poquito inquietos, de leer, de tratarnos de cultivar dentro de nuestras posibilidades, pues pretendemos también soñar. Y esas ideas son también muy rescatables de este libro de Oscar Wilde. Y ahora, bueno, pasando al segundo libro de los tres favoritos, está Cristianismos Derrotados, por Antonio Piñero Sáenz, publicado en el 2007 en Madrid, el 22 de octubre. Nació en 1941 en Chipiona, España. Obtuvo el premio Finis Terrae de ensayo por este libro. Él es un escritor catedrático especializado en la filología clásica y cristianismo primitivo en la lengua y literatura. Y bueno, más o menos dándome una idea de qué trata el libro, para quien no sepa, es sobre el cristianismo desde su nacimiento y hasta gran parte de la Edad Media. Un ensayo adentrándose en su totalidad al cristianismo desde el día cero y hasta un breve sumario que llega hasta el siglo XII. Más o menos, ¿qué nos puedes platicar del libro? Pues mira, primero de todo yo conocí al maestro Piñero por medio de un pequeño comentario que se me hizo precisamente en la Universidad de Iztapalapa, en México, de historicidad cristiana. Entonces me metí un poquito a investigar sobre él, llegué a su blog, posteriormente hace poco, realmente hace 2 años y medio fue cuando conseguí el libro, y me llamó mucho la atención la tesis que él maneja sobre que si nosotros nos vamos ahorita en una máquina del tiempo al siglo I, nos vamos a encontrar con varios tipos de cristianismo, ¿no? Como ahorita actualmente, ¿no? Claro. Somos los católicos, están los protestantes, los luteranos, etcétera, los ortodoxos. En aquel momento, a lo que muchos pensamos, pues había también varios tipos de cristianismos. El que defendía al Jesús meramente sacerdotal, el que defendía al Jesús guerrillero, el que defendía al Jesús piadoso, y así sucesivamente. Entonces, este libro nos muestra esas ideas de la vida de la Galilea o de la Palestina del siglo I, que pues son muy enriquecedoras para pues el lector medianamente culto que se mete en estos temas. ¿Por qué? Porque te simplifica muy bien muchas características de aquellas épocas y de la vida de los primeros cristianos. Fuera de la tradición, ¿qué es la tradición? Bueno, pues lo que nos han enseñado en la iglesia, lo que nos han enseñado en algunos cursos, en algunos talleres, donde nos reflejan una fe, una tradición por fe, y aquí pues es meramente histórico la temática. Entonces, después el profesor Piñero, bueno, tiene muchísimos artículos y muchos libros, son más de 38 los que tiene actualmente escritos sobre estos temas. Pero los cristianismos derrotados, bueno, pues nos enseñan que la vida no es lineal, como lo decíamos hace un momento, es plural, se diversifica como una telaraña o a lo mejor una raíz de un árbol, y eso es enriquecedor. ¿Por qué? Pues porque te vas ampliando el criterio de lo que vas también tú estudiando. En el libro hay una lista primera de 10 tipos de cristianismo, y al final hay otra lista también que fueron los que estuvieron de alguna forma venciendo a estos derrotados. Y también el libro pues nos marca algo muy importante, que es el triunfo de la teología de Pablo de Tarso, que son los paulinos, así se les llama. De hecho, actualmente pues nosotros nos regimos por la tradición paulina, todas las cartas de San Pablo. Igualmente hay influencia en los últimos evangelios, que son Juan, Hechos de los Apóstoles, Apocalipsis, y también en Lucas del mismo Pablo.
Entonces, todo esto pues no lo podría decir yo ahorita si no hubiese llegado este libro y este profesor a mi vida, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué este libro? Porque digo, tengo entendido que has leído todos los de él, o si no casi todos. Pues sí, muchos de él, sí. ¿Y por qué este? Y además, pues el otro día nos platicabas en la presentación del libro, que aquí lo tengo. Así es. Es su primer libro, Sí. su primer bebé, como muchos dicen. Primero era impreso y ya publicado. Se llama Jesús de Nazaret, preguntas que te adentrarán al personaje histórico. Así es. Entonces, digo, nos comentabas que al año o no sé, ¿a cuántos días se están publicando libros? Ah, sí, ese es un dato muy importante. Ajá. Se publican libros sobre Jesús de Nazaret en todo el mundo, alrededor de 2000, de los cuales, esto estamos hablando del año 97, 98 para acá, A la actualidad. más en promedio. Sin embargo, bueno, esos 2000 libros no tratan solamente de historicidad, no tratan de estos temas que yo plasmo en este libro, conforme la influencia, debo decirlo, del profesor Piñeiro, de muchos otros más. Y es un dato muy importante porque yo también decía, es imposible digerirlos todos. No, como decías, casi nadie tiene la capacidad de leer 2000 libros. En la vida, menos al año. Exacto, imagínate al año, o sea, Sí. por más prolífico que seas, no, es imposible. Ni siquiera resumido, yo creo. Entonces, mi pregunta iba enfocado a eso. ¿Por qué de tanto libro que se hace sobre Jesucristo, por qué este es el que más te llama la atención? Y yo ya me fui más bien con Jesucristo, ¿no? Aquí ya estamos hablando del cristianismo. Sí. ¿Por qué este? Bueno, porque este libro a mí me marcó realmente sobre, que a lo mejor está mal dicho, pero yo así lo veo, quitarme ese velo de, digamos, de la fe y colocarme el de la razón. Ayer en el día de la presentación yo les comentaba que cuando uno va a la iglesia tiene que quitarse nada más el sombrero, la razón se la deja adentro. Exacto. Pero normalmente las cuestiones más de historicidad, más de ciencia, todo esto pegado a la filología, a la filosofía, pues normalmente no están muy cercanas hacia el ciudadano de a pie o el creyente de a pie. Están más destinados hacia los profesores, hacia la universidad, hacia los seminarios de la iglesia. Entonces, cuando cae el libro conmigo, conforme a lo que ya había leído de la Biblia, ahora sí que de Ríos, tengo casi todos sus libros de Eduardo del Río referente al tema. Yo mismo digo que muchos son equivocados, no muchos son No, como mencionas, no todos sí. tienen la... Pero tienen ciertas luces, ciertos chispazos interesantes. Y este me parece bueno, Piñeiro y otros autores tienen libros a lo mejor más centrados en lo que a mí me gusta. Esa figura como tal y meramente histórica de un personaje muy importante como lo es Jesús de Nazaret, pero aterrizado a su humanidad, al terreno humano nada más, fuera de los prodigios, fuera de los milagros, fuera de las leyendas. Fuera de la fe. Exacto. Entonces, cuando yo empecé a leer el libro, pues me empezó a interesar. Empecé a leer más y más y más y más, y me fui abriendo ese horizonte. Me agradó mucho, por ejemplo, que me transportó de alguna forma, siendo meramente gran ignorante del tema en esos momentos, a la Palestina, ¿no?, del siglo I. Imaginarme los grupos, imaginarme el aspecto social, que pues no era nada fácil, como ahora actualmente no es tampoco tan fácil, pero en aquellos años era todavía peor, porque decías, muera el César y te morías tú, ¿no? Te mataban, punto. Entonces, ahorita todavía, bueno, podemos hacer ciertas burlas hacia los políticos, hacia la iglesia o las iglesias, y medianamente salimos medios librados. Pero en aquellos momentos no existía eso. Igual la mujer pues estaba relegada completamente, ya guardada. Si creen que ahora los musulmanes las ocultan, en aquellos años era peor. Sí, no estaban metidas en una cajita. Entonces todo eso me fue llevando a tratar de entender que había una historia diferente, que no nada más lo que yo sabía hasta ese momento pues era lo verdadero como tal. Y tampoco digo que esto sea lo verdadero, simplemente son posturas distintas
que ya cada quien conforme a su preparación, su experiencia, pues va ampliando el criterio nada más. Así es. Y bueno, de este libro yo no tengo frase, por lo mismo que ya comentaste tú, y lo volvemos a repetir, es meramente informativo, entonces pues no hay un texto, una frase que sacar del libro, porque sí lo repasé. No se consiguen en México, ¿verdad? Sí, el Fondo de Cultura Económica. Ah, qué bueno, ya lo maneja. Sí maneja textos de este autor, la editorial, si mal no recuerdo, es EDAF. Ah, qué bien, yo pensé que solamente por Amazon o, no, de hecho o de alguna otra manera. Sí, también hay otra página, el Corte Inglés, es muy bueno también para conseguir libros. Yo he comprado varios de este autor, de otros autores españoles, por esa vía de internet, el Corte Inglés, y no es muy caro y te llegan los libros en 15 días más o menos, entonces tampoco es un mundo de tiempo. No, digo, está dentro de lo que cabe. Sí, está aceptable. Un tiempo normal. De hecho, cuando te pregunté cuáles eran tus 3 libros favoritos, me dijiste Cristianismos, Derrotados y todos los del autor. Entonces, sí. Pues... Sí, pero le pongo 9 porque... 9 en argumento. Precisamente hay rupturas muy fuertes que yo tuve al momento de adentrarme en esto, de lo que fue o es mi vida religiosa contra mi vida, digamos, académica. Exacto, entonces sí hay todavía cuestiones que me brincan, pero pues estamos en la línea, como él una vez me puso por correo electrónico. Usted está encima de un barco que se llama la vida y tiene que conocer, tiene que aprender a navegar en él. Y lo más que pueda navegar y lo más que pueda aprender, pues aprovechen. Así es. ¿Y en interés personal? 10. Y por último, bueno, en aplicación a tu vida. Pues yo creo que ya un 10, porque ahora sí que los últimos libros que he estado comprando son precisamente de historicidad cristiana, de filología. Quien conoce a Carlos, ¿no? sabe que el estudio en cuanto al cristianismo y tu vida, de hecho, creo que está muy enfocada a la religión y al estudio del cristianismo, entonces